Para la clausura de nuestro foro digital, nos conectaremos en directo con la señal de Palacio de Nariño para las palabras de clausura del doctor Santiago Montenegro y la intervención del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos al Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, a este foro de clausura del foro digital de Asofondos, Entendiendo el Futuro. Saludamos a quienes nos están acompañando de manera virtual y también a toda la audiencia que nos sigue vía streaming a través de la página web de la Casa de Nariño y sus redes sociales. Vamos a iniciar este presente acto escuchando la intervención del señor Santiago Montenegro, el presidente de Asofondos, que nos acompaña de manera virtual. Señor Montenegro. Señor presidente Iván Duque, quiero agradecerle su presencia en este foro de Asofondos. Usted nos honra con su presencia. Usted nos ha acompañado en nuestro congreso desde hace varios años. Luego como candidato presidencial y como presidente de la República. Por esta pandemia tan azarosa que enfrentamos, este año no pudimos reunirnos en Cartagena de Indias, ni tampoco pudimos organizar un congreso propiamente dicho, pero organizamos este foro, Entendiendo el Futuro, con el fin de tratar los retos estructurales que enfrenta nuestro sistema de protección a la vejez, retos que muchas veces, ante el apremio de los desafíos más evidentes de corto plazo, se pasan por encima. Solo por recordarlos brevemente, entre estos desafíos de corto plazo se encuentran temas como que el hecho de que tenemos un sistema pensional con dos regímenes que compiten entre sí y no se complementan. Tenemos una bajísima cobertura de todo el sistema. Contamos con un régimen público fiscalmente muy desbalanceado y que es solo sostenible en el largo plazo por pensionar cada vez a menos personas. Y tenemos también un régimen público extremadamente inequitativo, que entrega subsidios desmedidos a las personas de ingresos más altos y expropia a la mayoría de los afiliados que no se jubilan con unas devoluciones que no reconocen una tasa de interés real y que son una séptima parte de las devoluciones que otorga el sistema de capitalización. La gran mayoría de estos problemas y los desafíos que enfrentamos para resolverlos descansan en un problema más de fondo, más estructural, que tenemos que entender y asimilar muy bien y que constituye el primer gran tema que hemos tratado en este foro. Dicho problema estructural, señor presidente, es la acelerada caída a lo largo del tiempo de la relación entre los trabajadores activos formales y los adultos mayores. Cuando Bismarck creó el sistema de reparto en Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, esa relación era altísima, unos 12 trabajadores activos por cada adulto mayor, número fundamentado en el hecho de que la esperanza de vida al nacer era de solo 48 años y la edad para acceder a una pensión era de 70 años, luego modificada a los 65 años. En esas circunstancias había mucha plata, había un exceso de dinero para pagar muy poquitas pensiones. En Alemania y en todos los países del mundo, dicha relación comenzó a caer, especialmente por la dramática transición demográfica que se agudizó en la segunda mitad del siglo XIX. Caída que tiene hoy en día a la mayoría de los regímenes de reparto de todo el mundo en serias dificultades financieras. En el caso de Colombia y de la gran mayoría de los países de América Latina, existen 3 factores que mantienen dicha relación en niveles muy bajos y decrecientes. En primer lugar, por la ya mencionada transición demográfica. Hacia mediados del siglo XX, en Colombia, había unos 11 trabajadores activos por cada adulto mayor de 60 años. Suponiendo que todos los trabajadores activos
fuesen formales y por lo tanto hubiesen cotizado a la seguridad social, durante mucho tiempo habríamos tenido en Colombia más que suficientes recursos para pagar las pensiones de los pocos jubilados que había y aún para ahorrar los excedentes. Por el incremento de la esperanza de vida y por el creciente envejecimiento de la población, dicha relación es hoy, en teoría, de solo 6 trabajadores activos por cada adulto mayor. Hacia mediados de siglo caerá a 2,5 y hacia el año 2100 tenderá a solo 1. Estas cifras demográficas harían pensar que aunque en el futuro no habría cómo pagar las pensiones, hoy en día y por algún tiempo sí tendríamos la plata para hacerlo en un régimen de prima media. Pero eso tampoco es posible por la enorme informalidad laboral que tenemos. Precisamente, dicha informalidad laboral es el segundo factor que hace que la relación entre trabajadores activos y adultos mayores sea hoy en día mucho más baja de lo que señalan las cifras demográficas. De hecho, aun si suponemos que no existiese el régimen de capitalización individual y que todos los trabajadores formales cotizasen solo a prima media, esa relación es de solo 2,4 trabajadores activos por cada adulto mayor. Y aun si hiciésemos un esfuerzo muy grande por reducir la informalidad, que hoy está en un 62% de la población ocupada, a un 25% hacia el año 2040, dicha relación no llegaría a más de 3. Además de los retos de la transición demográfica y de esta informalidad, existe un tercer factor que tiende a reducir aún más dicha relación. Este factor es la digitalización de la sociedad, el reemplazo de trabajos formales por robots, por algoritmos y por el llamado Internet de las cosas. En la medida que se agudice este fenómeno, ya evidente en las economías desarrolladas de Norteamérica, de Europa y de los países asiáticos, habrá aún menos personas cotizando a pensiones. Una conclusión de esta baja relación entre trabajadores activos y los adultos mayores es que los sistemas de reparto o de prima media, como los llamamos en Colombia, no son viables. La llamada solidaridad intergeneracional ya no existe, no puede existir. Los jóvenes de hoy pueden estar financiando con sus cotizaciones las pensiones de los adultos mayores de hoy, pero en el futuro, cuando ellos sean viejos, no habrá jóvenes suficientes para financiar sus pensiones. Por esa razón, los sistemas de protección a la vejez, en su componente contributivo, deberán ser de contribución definida, idealmente de ahorro y de capitalización individual, administrados tanto por entes privados como públicos, obviamente operando bajo las mismas reglas de juego. Para quienes tienen baja o nula capacidad de ahorro, tenemos que diseñar pilares semicontributivos y no contributivos. Estos últimos claramente financiables si eliminamos los elevados y regresivos subsidios que hoy en día otorga el régimen de prima media en nuestro país. Según nuestros estimativos, es posible ampliar un programa como Colombia Mayor a unos 3 millones de personas en poco tiempo. A todos los adultos mayores de Sisbén 1 y 2 podremos otorgarles una renta vitalicia de unos 250,000 pesitos mensuales, reduciendo en forma dramática la pobreza total del país. El segundo gran tema que hemos tratado en este foro Entendiendo el Futuro ha sido el de las llamadas inversiones alternativas. Desde antes de la pandemia, pero por la política monetaria precipitada en respuesta a este fenómeno, las tasas de interés y la rentabilidad de muchos activos financieros tradicionales se han reducido en forma importante. Esto ha inducido en la búsqueda de inversiones alternativas de elevada rentabilidad. Y de esa forma, aprendiendo de la experiencia de los grandes inversionistas institucionales del mundo,
y de los grandes fondos de inversión internacionales, los fondos de pensiones colombianos, somos optimistas de poder replicar esas experiencias aquí en nuestro país. Una tarea que se ha facilitado mucho por los cambios que las autoridades económicas, su gobierno, señor presidente, han introducido recientemente en el régimen de inversión de los inversionistas institucionales. De esta forma, esperamos contribuir decisivamente a la recuperación de la economía después de los perniciosos efectos causados por la pandemia. Señor presidente, al darle nuestra calurosa bienvenida a este foro de Asofondos, quiero manifestarle a nombre del sector y a nombre mío propio nuestro reconocimiento por la conducción suya y de su gobierno en las dificilísimas circunstancias que ha enfrentado el país. Además de la pandemia, una de las crisis más graves que ha enfrentado la humanidad y nuestro país en siglos, bajo su condición, el gobierno ha tenido que afrontar otros 6 choques de magnitudes incalculables. La expansión del narcotráfico, que entre el 2015 y el 2018 triplicó las exportaciones de clorhidrato de cocaína y extendió su financiación a varios grupos armados ilegales. La inmigración de más de 1,5 millones de venezolanos, que pueden llegar a unos 4 millones según el Fondo Monetario Internacional. El retorno a la lucha armada del jefe negociador de las FARC en Habana y de su jefe del narcotráfico. El apoyo de la dictadura de Maduro a las disidencias de las FARC, al ELN y a sus adláteres en nuestro país. Y podría mencionar también un precio del petróleo por debajo de los $40 por barril, que ha golpeado los ingresos del Estado al tiempo que el gasto ha subido para enfrentar la pandemia y estos otros flagelos. Con agudeza y serenidad, usted ha enfrentado estos choques que habrían arredrado a muchos gobiernos y ha implementado medidas que han mostrado resultados muy importantes. Gracias a la coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, la curva de rendimientos, que en su parte larga había saltado a más de 300 puntos básicos en marzo, pronto recuperó sus niveles prepandemia. El empleo, que llegó a caer a niveles inferiores a 17 millones de puestos de trabajo, está ya por encima de los 20 millones. La demanda de energía prácticamente ha retornado a sus niveles anteriores a la pandemia. Las calificadoras de riesgo han mantenido nuestro grado de inversión y crédito público ha logrado colocaciones a tasas que son la envidia de otras economías. Y por nuestra parte, los fondos de pensiones no solo recuperaron sus desvalorizaciones de marzo, sino que se han valorizado en más de 7 billones de pesos a septiembre con relación al 1 de enero de este año. Señor presidente, para concluir y darle la bienvenida, quiero manifestarle la disposición de los fondos de pensiones de Colombia para ayudar a la recuperación de nuestra economía y colaborar con su gobierno y otros actores para solucionar los retos y desafíos que enfrenta nuestro sistema de protección a la vejez. Bienvenido, señor presidente. Muy bien, señor Montenegro, muchas gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer para mí participar en este foro virtual de Asofondos. Saludo muy especialmente a mi buen amigo de varios años, de muchos años, al doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. Saludo también al viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe. Saludo al consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Muñoz. Saludo también a los miembros de la Junta Directiva de Asofondos. Y yo quisiera, en este espacio tan importante, doctor Santiago, reiterarle mi compromiso una vez más con este gremio. He estado participando en este foro
en mi condición de senador, de precandidato, de candidato y de presidente. Y estamos en un año atípico, en un año que ha sido difícil para el mundo, en un año donde el mundo ha tenido que enfrentar una pandemia cruel, donde hemos visto que la pandemia trae consigo afectaciones en el mercado laboral, en los términos de intercambio, en el comercio internacional, y que se constituye, como lo decía hoy el doctor Sanjay Gupta, en una crisis humanitaria de inmensa proporción global. La pandemia es un desastre natural que se extiende en el tiempo y que únicamente podemos decir que la hemos pasado si hay una vacuna, si hay un tratamiento o si se ha logrado de manera convalidada inmunidad de rebaño. En el entretanto, el mayor reto para el mundo es que podamos avanzar por esta tempestad, protegiendo la vida y la salud de las personas y la vida y la salud de la economía, del empleo, de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Sin lugar a dudas, la pandemia agudiza muchísimos retos sociales en el mundo, sobre todo en América Latina. La llegada de la pandemia afecta los niveles de informalidad laboral, que los aumenta. Y al aumentarlos, golpea también el sueño y la añoranza de tener sistemas de pensión más robustos y más sólidos. Afecta el ahorro y afecta, por supuesto, las cuentas fiscales, porque cuando se pierde un empleo formal, se ingresa a la informalidad o sencillamente al desempleo, la presión sobre las arcas de las naciones en virtud de las coberturas de protección social se hacen también crecientes. Con esos retos por delante, pero siempre con la frente en alto y pensando en sacar el país adelante, nosotros podemos ver que hoy, 7 meses después de los momentos más difíciles de este año, Colombia le muestra al mundo que ya ha llegado al 91.8% de recuperados, que tenemos menos de 60.000 casos activos, que tenemos una tasa de letalidad del 2.9% y que en términos de muertes por millón nos encontramos por debajo de países como España, como Italia, como Francia, como el Reino Unido, como Bélgica, como Estados Unidos, y que cuando miramos también los escenarios del aumento de capacidad de cuidados intensivos, hoy nosotros podemos ser el cuarto país en la OCDE con más unidades de cuidados intensivos por millón de habitantes, únicamente superado por los Estados Unidos, Alemania y tal vez podamos decir ahí que Corea del Sur. Con esto podemos valorar que en estos 7 meses duplicamos esas unidades de cuidado intensivo, que fuimos abriendo gradualmente nuestra actividad productiva, que hoy es superior al 98%, y pudimos también enfrentar el discurso populista y demagógico que planteaba un dilema entre la protección de la salud y la vida y la protección del desarrollo económico y social. Nosotros atravesamos por esas circunstancias donde vimos niveles de desempleo crecer debido a la informalidad en el mes de abril, pero vemos que hay una senda marcada de reactivación y de recuperación. También dijimos con claridad que teníamos que proteger a los más vulnerables. Y por eso, doctor Santiago, en estos meses, Colombia ha demostrado que ha tenido una capacidad de reacción única debido a la integración de las distintas agencias del Estado que nos permiten decir que en cuestión de semanas se llegó a más de 3 millones de colombianos con ingreso solidario y que lo extenderemos hasta junio del año entrante, que creamos el subsidio del 40 y el 50% del salario mínimo legal mensual a los trabajadores de los empleadores que afectaron sus ingresos un 20% o más y que hoy son más de 3.375.000.
Y pudimos también adelantar los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, aumentando también la cobertura del adulto mayor y de Jóvenes en Acción, donde pusimos en marcha la devolución del IVA para 1 millón de familias y donde creamos programas especializados de garantías sin precedentes en la historia de nuestro país, donde el Estado garantiza el 90% de créditos para la protección de nómina, para capital de trabajo y también para adecuación de cara al COVID. Si a eso le sumamos las medidas tomadas también en materia de cobertura social, de llegar con 1 millón de mercados del Ministerio del Interior y la Unidad de Gestión del Riesgo, más 1 millón de mercados en la campaña Ayudarnos hace bien, donde participó el sector privado y donde estuvo el liderazgo de María Juliana, mi esposa, y donde miramos también los programas como llevar el PA en casa o la alimentación y refuerzo nutricional a los niños de los centros de atención integral, también elevando su cobertura a los miembros de la familia. Nos damos cuenta que hemos tenido capacidad de reacción, que lo hemos hecho con responsabilidad fiscal, que lo hemos hecho presentándole al mundo un marco fiscal de mediano plazo coherente, que nos ha garantizado ya mantener el grado de inversión con Standard & Poor's y con Fitch, y que también nos proyecta a nosotros como un país confiable y creíble, que quiere retomar la senda que definimos en el año 2019, cuando cerramos con el mayor crecimiento de los últimos 5 años, con el menor déficit fiscal en los últimos 8 años y por primera vez desde que existe la regla fiscal con un superávit fiscal primario. Hoy tenemos que enfrentar retos grandes, pero también le hemos planteado a Colombia una agenda de reactivación segura, en lo que nosotros hemos denominado Compromiso por Colombia. No solamente estamos avanzando en concluir obras de infraestructura de cuarta generación, muchas que estaban paralizadas en litigios, sino que también estaremos saliendo a licitación entre diciembre de este año y el primer trimestre del año entrante con lo que serán los proyectos de quinta generación. Estamos haciendo una aceleración sin precedentes en las energías renovables no convencionales. Estamos viendo una revolución en la venta de vivienda de interés social que llegó al punto más alto de su historia en el pasado mes de octubre, y también estimulando la compra en la no bis con un FRECH que también, acompañado de garantías, le permite a la clase media seguir aspirando a tener la propiedad de una vivienda como un elemento definitivo de calidad de vida. Si a eso le agregamos también la inversión en la paz con legalidad y llegar a las zonas PEDEL con inversiones sin precedentes, eso evidencia el marco integral que nosotros tenemos, acompañado también de la inversión mineroenergética y acompañado también del desarrollo empresarial, industrial y los refuerzos a los sectores más afectados, como es el turismo. Todo esto nos hace a nosotros sentir siempre con la motivación de que hay que sacar a Colombia adelante en medio de estas circunstancias. Y me alegra que usted plantee la conversación sobre los retos sociales de los sistemas pensionales. Sin lugar a dudas, el primero y mayor reto que tenemos es el de la cobertura. Solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años en Colombia tiene hoy una pensión. Y por eso fue nuestra insistencia en el piso mínimo social. Y por eso también nuestra insistencia en detonar mayor formalización laboral. Porque ahí es donde empieza también el escenario contributivo. Pero desde luego, tenemos que reconocer que en el sistema de prima media no se pueden seguir consolidando subsidios que beneficien a quienes tienen el mayor ingreso. Cualquier esquema de subsidio en el régimen de prima media, pensando en el futuro, tendría que estar orientado es a quienes más lo necesitan. Sin lugar a dudas, también otro de los retos grandes es que nosotros estimulemos que haya una cobertura pensando en la protección para la vejez y también seguir ampliando los programas sociales para quienes están por debajo de la línea de pobreza. Hoy podemos decir que en este gobierno se ha logrado cobertura universal de los mayores de 70 años en condición de vulnerabilidad
a través del programa del adulto mayor. Y estamos también conscientes que de cara a las inversiones que Colombia demanda dentro de esta agenda de reactivación, queremos que los inversionistas institucionales aporten y lleguen con mejores condiciones. Por eso también se han tomado medidas regulatorias importantes y oportunas para que puedan llegar inversiones de los fondos de pensión a estas iniciativas de progreso y desarrollo económico que sin duda tendrán una gran rentabilidad. Esa apuesta regulatoria será transformacional y orientará también recursos de los inversionistas institucionales hacia los grandes proyectos de corto, mediano y largo plazo. Y no tengo duda que bajo estas herramientas nosotros podremos canalizar el ahorro hacia el progreso y garantizando también la protección del ahorro a través de los sistemas de riesgo. Nuestra meta, por supuesto, está orientada a que cerremos este año de manera positiva, madrugándole a la Navidad, anticipando además el pago de la prima de diciembre de los trabajadores del gobierno central y habilitando para que lo hagan los gobiernos regionales e invitando al sector privado, pero también adelantando en noviembre una de las mesadas de pensionados previstas para el mes de diciembre, de manera que se aproveche el día sin IVA, el Black Friday y las jornadas continuas de descuentos y el gran fin de para la adquisición de programas turísticos. No tengo duda, además, doctor Santiago, que con este esquema nosotros también estamos garantizando no tener tantas aglomeraciones y evitarlas en diciembre. Que entendamos como país que nuestro reto es la reactivación segura y que esa seguridad depende de nuestro comportamiento, del distanciamiento físico, del uso del tapabocas, del lavado de manos, de los protocolos de bioseguridad. Nadie puede bajar la guardia, mucho más cuando estamos viendo lo que ocurre en Europa y Norteamérica. Si nos relajamos en el uso de estas medidas, estaremos incubando futuros rebrotes. Por eso los podemos prevenir si seguimos actuando como lo venimos haciendo y si seguimos aumentando el número de recuperados. No tengo duda de que sortearemos este año difícil y que avanzaremos hacia un año 2021 con un crecimiento superior al 5%, que lo definimos en nuestro marco fiscal de mediano plazo. No tengo duda que la reactivación segura nos permitirá a nosotros tener una mejora en la demanda agregada y también en el tejido empresarial. Y así como usted lo ha dicho, hemos enfrentado muchos retos. Nosotros encontramos el mayor crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos de la última historia reciente de Colombia. Y logramos no solamente parar esa expansión exponencial, sino tener la mayor reducción en casi 6 años. Estamos próximos a lograr 130.000 hectáreas de erradicación, por supuesto contemplando que puede haber resiembra, pero es el mayor esfuerzo registrado históricamente en un año. También estamos próximos a consolidar las mayores incautaciones registradas en la historia de Colombia. Y vemos cómo en lo que va corrido del año estamos reduciendo el homicidio en más de un 5%. Tenemos una reducción también sustancial de otros delitos. Y nosotros queremos que este año logremos, ojalá, la menor tasa de homicidios de los últimos 44 años. Estuvimos muy cerca el año pasado y seguimos nosotros en esta senda. No tengo duda, doctor Santiago, que también hemos venido sorteando otras dificultades. El choque migratorio, el más grande que se haya visto en país alguno en América Latina. Lo hemos hecho con fraternidad, con recursos, invitando a la comunidad donante, pero esencialmente en un esfuerzo nacional. Hemos tenido que enfrentar los choques de precio de las materias primas y la afectación global de los términos de intercambio. Pero nos hemos sabido reinventar, no solamente para mejorar la capacidad de respuesta de nuestras finanzas públicas, sino que también hoy Colombia es aplaudido en el entorno internacional por los avances en gobierno digital, por la capacidad de duplicar sus unidades de cuidado intensivo, por acelerar la educación virtual, por tener además hoy una historia clínica en línea que avanza y servicios de telemedicina y también inclusión financiera. Hemos logrado que aún a pesar de estos avatares de la pandemia,
llegue inversión como la que veíamos ayer de Macquarie Capital, el primer fondo que está comprando una concesión y que además traerá consigo las oportunidades para otros fondos del mundo, que por cierto deben ser también aprovechadas por los mismos fondos de pensión y otros inversionistas institucionales. Y vemos cómo en Colombia, a pesar de la pandemia, se logra cerrar operaciones tan importantes como la llegada de 2 nuevos operadores para Electricaribe. Vemos también cómo la inversión extranjera directa en el sector minero-energético y en las energías renovables se mantiene y crece, y que estaremos consolidando el mayor salto en energías renovables no convencionales para agosto del 2022. Todo esto ocurre porque hay una visión y hay un espíritu de trabajo y hay una convicción clara de darle a los colombianos oportunidades. No nos dejamos llevar ni por la politiquería, ni por la demagogia, ni por los que quieren sembrar el odio, la lucha de clases, sino que estamos concentrados en la administración eficaz de los recursos para responder en medio de una circunstancia tan turbulenta. Por eso, doctor Santiago, le agradezco a usted, a toda la Junta de Asofondos, ese sentido patriótico con el cual ha respondido a muchos de nuestros llamados. Quiero agradecer además la respuesta eficaz que tuvimos a través del sistema de cesantías para atender a muchas familias golpeadas. Y quiero agradecer profundamente esa invitación que hemos hecho y que hemos tenido gran respuesta para que los fondos de pensión y los inversionistas institucionales puedan orientar recursos hacia la reactivación mediante aportes al tejido empresarial o a través de esquemas relacionados con productos de renta variable en los mercados financieros. Todo esto nos motiva y nos demuestra que tenemos todo para salir adelante, que no vamos a desfallecer y que seguiremos demostrando la resiliencia única de nuestro país. Con todo esto, doctor Santiago, le expreso mi gratitud a usted, a su junta, y espero seguir participando en estos encuentros, siempre innovando, siempre avanzando, y tenemos todos los colombianos que corregir inequidades y regresividades para que nosotros tengamos un sistema pensional que tenga mayor cobertura, mayor solidez y mayor complementariedad entre la protección de los más vulnerables y obviamente en la sostenibilidad de los aportes futuros de los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Muchísimas gracias a toda la Junta y es un placer para mí estar hoy con ustedes. Gracias. Agradecemos las palabras del señor presidente en la clausura de este foro.